Y estoy compartiéndoles ahí la pantalla, espero que ya se vea. Ya por ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, pastor, sí se ve. Perfecto, pues vamos a iniciar, hermanos. Esta es nuestra lección número 14, hermanos, última de esta materia que se llama usos y costumbres judías, y la lección es la número 14. Y se llama mandamientos, estatutos y decretos. Veremos cómo la ley, la Torá, que también la conocemos así, el Pentateuco, los 5 primeros libros, Dios la dividió en mandamientos, estatutos y decretos. Y como una vez más vemos que a través de Moisés resalta la importancia de la obediencia a las leyes de Dios. ¿Con qué? Bueno, pues con la finalidad de ayudar a su pueblo para que sea un pueblo de bendición para todos aquellos que estaban junto a él. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, pero lo vamos a leer en dos versiones distintas. Primero vamos a leer en la Biblia Kadosh israelita mesiánica. ¿Sí? Dice así. Deuteronomio de Barim, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora esta es la mitzvah, los estatutos y los juicios que Yahweh, su Elohim, me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer, para que teman a Yahweh, su Elohim, y observen todos sus estatutos y mitzvot, son los mandamientos, que yo les estoy dando, ustedes, sus hijos y sus nietos, por todo el tiempo que vivan, para que tengan larga vida, les dice el Señor. Y ahora vamos a ir a la versión de la Biblia de las Américas. Es algo similar, pero vean, o que la escuchamos más familiar, ¿no? Dice así, Deuteronomio 6. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Verdad? Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel sobre los mandamientos, los estatutos y los decretos que Él estableció para que el pueblo de Israel pudiera crecer. Él quería que supieran, y también nosotros ahora, que en su ley estableció la guía, una guía estructurada para que la guardaran, ¿sí? Y pudieran vivir una vida ordenada bajo los estándares de Dios, que viviéramos una vida ordenada, también ahora nosotros, y les fuera bien a ellos y a nosotros, a su descendencia, y que esto les daría larga vida. Puede parecer que en toda la ley de Dios las ordenanzas fueran iguales, pero tienen ciertas diferencias. Vamos a ver a qué se refieren. Sin embargo, vamos a ver qué hay, ¿no? Estas características y rangos que los diferencian, mandamientos, estatutos y decretos. El propósito de los mandamientos, además eh, de indicarnos la manera de llevar a cabo buenas obras, también los mandamientos nos muestran de todas las formas posibles cómo podemos vivir el amor y demostrarlo al prójimo. Eso es lo que quería Dios. El propósito general cuando Dios los sacó de la esclavitud era que ellos llevaran una buena obra, una buena conducta, que mostraran las órdenes de Dios, y no solamente eso, que también ellos pudieran vivir el amor y demostrarlo a su prójimo, o sea, llevarlo a la práctica, la palabra a la práctica. Así pues, comunicadas directamente este conjunto de directrices
que tenía Dios, las pasó a través de Moisés, se hace evidente su plan para nosotros. Un plan que es más que nada su más preciado sueño, que fuéramos así como Él lo estableció y que tiene como fin proveer la felicidad a sus hijos. ¿Sí? Eso es lo que Dios buscaba con estas ordenanzas, con estos mandamientos, con estos estatutos. Lo que Dios quería era formar el pueblo y tener lo mejor para ellos, pero no solamente eso, sino dar una felicidad al pueblo. Recordemos que el pueblo de Dios, los hebreos, estuvieron esclavizados durante 400 años y no tenían ningún derecho, eran lo más mínimo, eran lo más vil, eran lo más pequeño, y Dios, sin embargo, los sacó para que Él fuera su único Dios y Señor, y poder sostenerlos y hacerlos felices en la tierra prometida. De manera concreta, es válido indicar que guían al pueblo estas leyes y esclarecen los parámetros que quería Dios respecto a lo que se debe de hacer y también lo que no se debe de hacer, ¿sí? Lo positivo y lo negativo. Esta es una gran enseñanza para nosotros como cristianos también, porque Pablo decía algo, todo lo puedo hacer, pero decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Recuerdan? Pablo conocía muy bien acerca de esta parte del pueblo de Israel y sabía también cómo Dios sacó de la esclavitud a sus antepasados y sabía hasta dónde podían llegar, hasta dónde podían realizar actividades, ¿sí? Puesto que Cristo, o Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se encargó de confirmarlos. ¿Cómo? A través del mismo. Incorporarlos al diario vivir es señal no solo de respeto, sino también de valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su entrega por eso. Y bien lo decía nuestro Señor, que Él no venía a quitar la ley o a abrogarla, sino a cumplirla, decía. Y dentro de ese cumplimiento habla de estos mandamientos, de estos estatutos y de estos decretos que el mismo Dios le dio al pueblo de Israel. También lo dijo y eso lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso por lo que Él era el mandamiento perfecto en nuestras vidas. Él era el cumplimiento total del Antiguo Testamento. Y por eso ahora nosotros, por su gracia, somos salvos. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, en la lección de la traducción del lenguaje actual. Le pido a mi hermana Adriana Soto si nos puede leer Deuteronomio 7:7. Ahí está en la pantalla, hermano. Sí, pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Amén. Vemos, Dios escogió lo más insignificante, dice ahí. Un pueblo esclavo. Era lo más vil escogió Dios. Así como ahora a lo mejor también a las personas, ¿verdad? Sabemos que dice de lo más vil, Él nos escogió a todos. La palabra insignificante del hebreo katán, que significa pequeño y describe algo o alguien de tamaño reducido, que es mínimo, tanto física como figurativamente. Pero también katán, la palabra katán, que es insignificante, significa que es algo sin importancia. Dios escogió a un pueblo que no tenía ningún valor, pero para el mundo, para él sí. Si vemos en el mapa y los países alrededor de Israel, que ahora está muy en boga, muy nombrado, y han visto seguramente por ahí ese mapa de Israel y cómo todos los países que están a su alrededor. Es muy pequeño Israel. Yo lo comparo con el estado de Aguascalientes, más o menos tiene la misma superficie. Es muy pequeño. Es algo pues, insignificante si lo comparamos con territorios de China, Rusia, son grandísimos. Inclusive el mismo Irán, con el que ahorita está en esa guerra, no solo en superficie, también en población. Simplemente hoy en Israel tendrá unos 8 o 8,5 millones de habitantes, mientras Irán son entre 80 y 90 millones de habitantes, según esto. Imagínense la diferencia. Luego, en Éxodo capítulo 13,
Versículo 3, también vamos a leerlo en la lección de lenguaje, traducción del lenguaje actual. Le pido a mi hermana Alejandra Aguilar, si se encuentra por ahí conectada, si nos ve ahí en la pantalla. Éxodo 13:3. Sí, hermano, buenas noches. Entonces Moisés le dijo a los israelitas, nunca olviden este día. Con su gran poder nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora en adelante ninguno de ustedes deberá comer en este día pan con levadura. Gracias, amén. Moisés quería concientizar al pueblo hebreo en qué situación estaba, en qué situación estaba viviendo y cuál era la mejor opción en sus vidas. Dios los había escogido, como veíamos, los había sacado de la esclavitud para darles un mejor estilo de vida. Ahora, hermanos, en el cristianismo podemos ver cómo algunos, Dios los ha sacado de lugares o nos ha sacado de lugares de donde no tenían ningún valor, dice, los consideraban lo más mínimo. A muchos los consideraban lo más despreciable, pero Dios los escogió, dice, para poder poner su nombre, poder poner a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones y también a su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Amén. Seguimos ahí. ¿Cómo era el pueblo hebreo, hermanos? ¿Cómo era? El pueblo de Israel sale de la esclavitud y Dios les promete guiarlos hacia la tierra prometida. Y no solo eso, estando frente al mar, Dios con su poder lo abre en dos, dice la Escritura. Lo salva, lo saca de esa inminente muerte con su brazo poderoso porque los venían siguiendo ya los hombres, los egipcios, ¿verdad? Y el faraón en sus carros, caballos, y sin embargo, él los salva ahí. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 11. No lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte, pero sí, vamos a verlo. Esto es también en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, si me ayuda, por favor, mi hermana Mónica García, ¿se está conectada? Mónica García, Claro que sí, por pastor. favor. Va a leer este que está ahorita y le voy a poner otros 3 más ahí. Pero ahorita léame ese, por Ok, favor. entonces leo este. Ok. Dice, y Adelante. el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Amén. El siguiente, hermano. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y el siguiente. Permítame. Bien. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Amén. Gracias. La pregunta aquí es, hermanos, ¿a quién tenían que gritarle para parar ese fuego consumidor? ¿A Dios o a Moisés? Bueno. ¿Qué pasa en ocasiones con nosotros como cristianos ahora? A veces hablamos más, a veces más con el hermano o con el pastor que con Dios. Y pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Ellos hablaban con Moisés porque sabían que él podía hablar con Dios, era el ungido, ¿no? Pero algunos a veces llegan con el pastor y le piden que oren por ellos, ya que él está más cerca de Dios, le dicen, ¿no? Le pueden comentar, usted está más cerca de Dios para que le haga caso. Y esa era la misma condición en que estaba el pueblo de Israel. Ellos no hablaban directamente con Dios, era a través de Moisés, ¿verdad? Pero ahora sabemos que nosotros podemos hablar directamente con Dios. Sabían muy bien que estaban mal ante la presencia de Dios y no querían presentarse frente a frente ante la presencia de Él. Entonces buscaron a Moisés, en este caso buscaron a Moisés para que orara, para que detuviera el fuego y que creen, se detuvo. ¿Pero por qué? No por Moisés, sino por Dios, ¿verdad? Luego, seguimos aquí. Esto es como era el pueblo hebreo y vamos a leer los siguientes versículos. Adelante, mi hermana Belén García.
¿Está por ahí? Sí, pastor. Bien. Adelante, por favor. Sí. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puercos, Puerros. puerros, Puerros. puerros, las cebollas y los ajos. Sí, miren nada más cómo les decía, el populacho. Imagínense cómo se dice. Adelante, hermana, ahí, por favor. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. Adelante, el 8. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, y lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Amén, gracias. Vemos cómo estaban en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Estaban enojados, estaban desquiciados, ¿no? Que no querían nada de la voluntad de Dios, decían, y ahora solo tenemos este maná, era lo que decían, y antes nos daban pescado, pero ¿se imaginan cómo les daban el pescado allá en Egipto? Seguramente los egipcios, ¿cómo les daban ese pescado a los egipcios que eran esclavos? ¿Cómo se los daban los egipcios? No creo que en platos, ¿verdad? Creo que se los aventaban ahí y algunos casi hasta echados a perder. Pero aún así ellos decían que tenían una buena comida en Egipto. Bueno, seguimos ahí con el pueblo hebreo. En Números 19, Números 11:9, se los voy a leer. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? Era tanto su enojo ya de Moisés y la carga sobre todo que él tenía, que le reclamó a Dios. Hoy tal vez pensamos que la iglesia, los que nos congregamos ya, y los congregantes más bien tienen ya un respeto hacia los líderes, hacia el pastor, pero a veces no es así, hermanos. Hay muchos servidores que son muy rudos y hablan con mucha rudeza y pasan los límites a veces, como le pasó a Moisés y le decía a Dios, ¿qué hice, Señor, para que me pongas las cargas de todo este pueblo que acaso son mis hijos? Le decía a Dios. Y así seguimos en el mismo número 11:13. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué claman a mí diciendo, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Imagínense, Moisés estaba totalmente ya molesto, desquiciado también, y ya no quería nada con ese pueblo que era muy quejumbroso. Tal vez nosotros somos quejumbrosos, hermanos, la pregunta. Mandamientos, estatutos y decretos. Por eso fue que Dios comenzó a ver todas esas cosas que pasaban con el pueblo de Israel y todo lo que provocó sacarlos de la esclavitud, porque no sabían, no tenían la conciencia, no tenían la paciencia, no tenían la misericordia y tantas cosas que tenía el pueblo de Israel. Es por eso por lo que Dios les dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice ahí, Deuteronomio 6:1.
le digo a mi hermano Juan David Pérez, Sandy, si nos lee, por favor. Deuteronomio 6:1. Bueno, ¿alguien más? Gaby Arreaga, por favor, hermana. Claro que sí, hermano. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Amén. Amén, amén. Aquí como vemos, vio todo lo que estaba haciendo, Dios vio todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que era un pueblo quejumbroso, ya vimos. Si buscamos también encontraremos más versículos en donde el pueblo se quejaba y se quejaba. Entonces dijo Dios a Moisés, estos van a ser los mandamientos, los estatutos y los decretos que les vas a enseñar al pueblo para que los pongan por obra allá en la tierra prometida. Vamos a ir viendo lo que son cada uno de ellos, ¿sí? De manera corta, breve, pero para que sepamos, ¿verdad? Que así están también ordenados. Los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos también en hebreo son los mitzvot, que ya lo hemos visto en algunas otras clases. Son instrucciones específicas dadas por Dios para ser obedecidas obligatoriamente. Obligatoriamente. Hay mucha gente que no lo ve de esa forma y no quieren obedecerlos. Y no es la orden, no es porque sea la orden del pastor, sino es la orden de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 20 y los voy a ir también leyendo para irlos comentando, para que sea un poquito más fluido, porque el tiempo también, no quiero que nos gane mucho el tiempo. Éxodo 20, capítulo 20, perdón, del versículo 1 al 18, lo vamos a ir leyendo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así habló Dios como los había sacado de servidumbre y los iba a llevar a la tierra prometida. Cuando dice yo soy, les está diciendo que Él tiene la autoridad sobre de ellos y también de nosotros. En ese momento todo el pueblo cayó, todos callaron, no se escuchó ruido, nada, porque imagínense la voz de Dios en el monte Sinaí. Luego, pondrán la fe, la confianza y el amor en el único Dios y aceptarán su autoridad y guía. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo soy la autoridad sobre ustedes, les decía, y por eso no tendrán otros dioses ajenos delante de mí. Estos eran los misbot, los mandamientos. O sea, las órdenes que se tenían que obedecer obligatoriamente. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando les dicen que no tomen el nombre de Dios en vano, habla acerca de que se puso su nombre en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Y cuando ellos no tienen un estilo de vida, lo tomaron a la ligera. Todavía no tenían ese estilo de vida que Dios quería, lo tomaban como algo muy simple. Esto incluye no jurar, no solo jurar su nombre innecesariamente, es no maldecir, es no blasfemar, es no mentir, es no atacar a otros o sacar provecho de ellos. Y por eso le dijo, ustedes son el pueblo escogido de Dios y no deben tomar mi nombre en vano, porque entonces Dios los castigará. Por eso, todo judío, por ejemplo, en el holocausto o en las matanzas que sucedieron durante el pueblo judío que hemos leído en la Biblia, ellos no lo negaban y decían, soy judío o soy hebreo. No se negaban. Después, el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie que viviera ahí con ellos, nadie tenía que hacer nada. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, o sea, lo apartó para él. Este punto, hasta hoy siguen peleando que ese día es el 7º día, ¿no? Hablan del 7º día, pero ese es en el calendario gregoriano, el que nosotros usamos, porque realmente la Biblia no habla del sábado, no habla del sábado. En la Biblia se habla del Shabbat, y muchas veces a lo mejor se confunde el Shabbat con el sábado. Y como ya hemos visto, el Shabbat significa reposo, ¿sí? Es el reposo. Dios les dijo, 6 días trabajarás y en el 7º reposa. ¿Para qué? Para que estar ante la presencia de Dios. Pero aquí hay algo, hermanos. Algunos cristianos dicen, yo no voy el domingo porque no pasa nada, no pasa nada. Pero el pueblo judío, Dios les enseñó el 7º día, día de reposo. Es obligatorio que todo judío tiene que presentarse el 7º día y no es opcional, es obligatorio para los judíos. Gracias a Dios ahora para nosotros, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo. Entonces, si alguno está enfermo, no venga, ¿verdad? Sin embargo, el cristiano se ha mal acostumbrado, nos hemos a veces mal acostumbrado y a veces ni siquiera vamos a la iglesia. Por eso dice en Hebreos, no dejando de congregarse, porque muchos ya lo habían tomado como algo no obligatorio. Entonces ahí les dijo en Hebreos, no dejando de congregarse. Luego, vamos al versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto implica respetarlos, amarlos, cuidarlos en sus enfermedades y mostrar agradecimiento por los cuidados que han tenido con nosotros. Eso es honrar a nuestros padres. El versículo 13, no matarás. El Señor Jesucristo enseñó que la vida se considera un don sagrado otorgado por Dios y solo Dios tiene el derecho de quitarla. Versículo 14, no cometerás adulterio. O sea, no cometerán, dice, actos impuros que incluyan el adulterio, la infidelidad, la violación, el estupro y otros actos de lujuria que comprometan la integridad moral o física de las personas. No hurtarás, el versículo 15, que es no robarás, incluye no tomar algo ajeno sin consentimiento de la otra persona. No cobrar más de lo justo, tampoco, también. No alterar pesos y medidas en los comercios, entre otras cosas, es no hurtarás. 16, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no deben hablar mentiras de su prójimo, ya que la mentira tiene el poder de destruir moral y materialmente a las personas. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, es no admitir o estimular deliberadamente pensamientos que violan los valores de castidad, de respeto por el otro y de la fidelidad conyugal. Luego ahí sigue, ni su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿sí? Ninguna de esas cosas codiciarás. Y esto significa que es no envidiar los bienes que tienen los demás y mejor promover el valor del trabajo, la fraternidad y la fidelidad. Y versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. De ahí viene aquello de con temor y temblor también debemos acercarnos. Imagínense ese momento, escuchar la voz de Dios como un trueno. Y dice, todos se asustaron y temblaron. Dios mandó los misbot, o sea, los mandamientos, órdenes dirigidas de parte de Dios, obligatorias. Aquí eran las obligatorias, mandamientos. Luego vienen los estatutos.
Los estatutos, o en hebreo hukim, se refieren a las actitudes de las personas, de cómo convivir entre el pueblo, de cómo comportarse ante Dios, y lo referente a las actividades religiosas. Dios también les empezó a enseñar cómo deberían de estar ante la presencia de Dios, con respeto, cómo deberían de convivir entre ellos, cómo deberían de comportarse ante Dios, las cosas morales de cada uno de ellos, ¿sí? Y aquí les puse algunos ejemplos que, bueno, pues posteriormente ya los podrán leer y meditarlos, ¿sí? Ahorita nada más vamos a poner de ejemplo Génesis capítulo 17, versículo 13. Génesis 17, 13. Dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Bueno, aquí, ¿qué hizo Abraham? Al ver a Dios se postró. ¿Qué era postrarse? Era totalmente acostado en el suelo, postrado con la cara hacia abajo, hacia el piso. Y esto es un símbolo de respeto, hermanos, y de darle la autoridad a aquel que está enfrente. Se puede ver en la Biblia, los judíos ante la presencia de Dios se postraban. ¿Y cómo lo hacían? Se tiraban, acostados en el suelo, y esa era la actitud al estar ante la presencia de Dios. Luego vamos a Éxodo capítulo 30, versos 20 y 21. Éxodo 30, 20 y 21. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, dice, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Sí? Aquí le está hablando a los sacerdotes, ya lo hemos visto, pero el Señor les enseña cómo deberían mostrarse, cómo deberían de presentarse ante Él. Y les dice que deberían lavarse las manos y los pies. ¿Por qué les pedía esto? Ellos andaban en el desierto, hermanos, ¿recuerdan? Y andaban sucios, pero ante Dios se tenían que presentar limpios. ¿No lo creen? Desafortunadamente, en las congregaciones, hermanos, hay personas o hermanos que van a veces con pantalones rotos, con guaraches sucios o rotos. Bueno, a lo mejor puede haber alguna condición, ¿no? De dinero, pero no es la regla. Hermanas en minifalda o con pantalones muy justos, con escotes grandes. Y en estos juquín o decretos que dice aquí, Dios les decía cómo deberían de presentarse ante Él, ¿sí? Y aunque estaban en el desierto y era difícil poder llegar limpios, pero fue la forma en que Dios empezó a trabajar con ellos poco a poco para que cambiaran su forma de vida, y así pasa también ahora con nosotros. Cambiamos nuestra forma de vida cuando ya estamos en la iglesia, ¿sí? En Levítico capítulo 1, es todo el capítulo, no lo vamos a leer obviamente aquí, pero ahí comienza a establecer Dios con ellos cómo deberían de presentar sus animales en los holocaustos. De manera voluntaria deberían de hacerlo y no obligados. Y estos son algunos de los estatutos o jukim. Y ahí tienen ahí los ejemplos, ahí los pueden leer después con calma, porque son varios capítulos, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos ahora a seguir con los decretos. Los decretos. ¿Qué eran los decretos? Son los mishpatim, que es en hebreo y significa veredicto. Y están diseñados para promover la justicia y la moralidad en la sociedad. Dios separó en los primeros 5 libros de la ley, en la Torá o Pentateuco, como ya sabemos, los mandatos de Dios obligatorios en lo religioso y ahora también en lo judicial. Vamos a leer un poco en Éxodo 21. Si nos damos cuenta, comienza a hablar de cosas judiciales y después leerlo completo después lo pueden leer completo para que vean cómo les habló de las cosas judiciales. Vamos ahora a Levítico, también en Levítico 24, vemos cómo Dios da órdenes de ejecución, como a quien blasfemara el nombre de Dios, que muriera. Es por eso por lo que tienen un respeto al nombre de Dios y no toman el nombre de Dios en vano, también ahí lo dice.
Y así podemos seguir leyendo, y habla de decretos, de veredictos relacionados con la justicia de Dios, también de Deuteronomio 25, ¿verdad? Con acciones judiciales relacionadas con eso. Les envió, como siempre esta lección con los versículos también se los envió. Muchos piensan que solo existen 10 mandamientos, otros o las personas, ¿verdad? Algunas personas, vamos, hay 10 mandamientos, pues son lo que más conocemos, ¿no? O conocíamos, pero ahora sabemos que hay más. Otros que los gentiles, o sea, nosotros solo debemos guardar 7. Para algunos todo se resume y se limita a 2. Señor Jesucristo, que en 2 se podía resumir la ley, pero bueno, era una forma de enseñarnos, ¿verdad? Lo cierto es que la Biblia, la ley de Dios, contiene 613 mandamientos. Ya lo hemos en alguna ocasión platicado, que nos sirven para vivir una vida en santidad, imitando a aquel que vino a darnos el ejemplo, quien era nuestro Señor Jesucristo, de guardar la ley también con nuestro corazón y también con el espíritu correcto, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a ver que hay 248 mandamientos positivos, hermanos. Así es como se establecen, ¿verdad? En algunas. Yo les voy a pasar la lista completa de los 248 mandamientos positivos, con cada versículo en donde están, y los 365 mandamientos negativos, que también los tenemos identificados, o los tiene identificados sobre todo el pueblo judío. Yo se los voy a pasar, es un PDF bastante grande, por eso ahorita no lo vamos a poder leer. Les voy a dar solamente algunos ejemplos. 248 mandamientos positivos, algunos ejemplos. Mandamientos relacionados con el trato con Dios. Uno, por ejemplo, es creer que Dios existe, y eso lo vemos en Éxodo 22. Temer a Dios, lo vemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, y también en el 10:20. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ese es Deuteronomio 6:5. Luego, mandamientos relacionados con la ley. Debes enseñar la ley a tus hijos en todo momento. Deuteronomio 6:7. Se ha de alabar a Dios después de comer. Deuteronomio 8:10. Ha de estudiarse la ley y enseñarla a otros. En Deuteronomio 6:7. Mandamientos, por ejemplo, relacionados con la pureza y la santidad. Circuncidar a los varones. Lo hacían los judíos, ¿verdad? Ya no aplica para nosotros. Es en Génesis 17, del 10 al 14. Guardar el Shabbat, igualmente, era para los judíos. Éxodo 20, 8, 11, ya lo vimos. No comer sangre, también, del Levítico, capítulo 7, 26 y 27. Como vemos, son ejemplos. Y todos estos 248 mandamientos para ellos siguen vigentes. Así que imagínense para que los puedan cumplir. Pues no. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino para ayudarnos. Porque si no, pues nunca íbamos a poder alcanzar la salvación. Sin embargo, bueno, pues sabemos que hoy muchos judíos no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tienen que cumplir toda la ley. Imagínense. Bueno, vamos a los 365 mandamientos negativos. No es que sean negativos en sí, sino es la forma en cómo se toman. Dice, mandamientos relacionados con el trato con Dios. No adorar ídolos. A eso le llaman no, o mandamientos negativos. No tomar el nombre de Dios en vano. Ya lo vimos. No trabajar en Shabbat. ¿Sí? Mandamientos relacionados con el trato con los demás. No matar. No matarás, 23, y ya lo vimos. No robar, en 20:15. No dar falso testimonio, en el 20:16. Mandamientos relacionados con la pureza y la santidad. No comer a animales impuros, que era lo que mencionábamos. No tener relaciones sexuales prohibidas. Está Levítico 18. No tocar un cadáver. Lo vemos en Números 19. Entonces, como ven, hay 248 mandamientos negativos, 365 mandamientos positivos, 248 positivos, 365 negativos, y en total son los 613 mandamientos que están en la ley de Dios. Pero como les digo, les voy a mandar un PDF en donde están todos estos mandamientos uno por uno y
¿En qué versículo los podemos encontrar? ¿Sí? Eso es la ley, eso es los mandamientos. Y pues como vimos de manera, cómo es que eran mandamientos, que eran totalmente los tenían que cumplir, los estatutos y los decretos. Es importante destacar que de la lista completa de los 613 mandamientos es un poco complejo, no se imaginan, ¿verdad? Se imaginan más bien cómo es. Y requiere de una comprensión también profunda de la Torá. O sea, a lo mejor algunos se repiten. Hay que conocer bien la Torá, de la ley de Dios y su interpretación también. Los ejemplos que dimos son solamente una muestra de los muchos mandamientos que se encuentran en la Torá. Pero la verdad es que no todos cumplen ya para nosotros, porque como vimos ahí es donde viene ahí es donde debemos de aplicar la homilética, que muchos de ustedes ya la vieron, ¿verdad? Con el pastor Gama, la homilética y aplicar la exégesis para investigar, para meternos, para escudriñar. ¿Cuándo fue escrito ese mandamiento? ¿Para quién fue escrito? ¿Sí? Y todos ayudan para respetar, todo era para respetar a nuestro Dios y para cumplir con ellos. Todos nos ayudan a eso. Pero muchos ya no nos competen a nosotros, ¿sí? Muchos ya no aplican, ya que nosotros ya no estamos en ese lugar, ya no estamos bajo la ley directamente porque nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado la gracia. Y ahí es donde Dios sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Ya no estamos en ese lugar ni en ese tiempo. Y esta materia, hermanos, espero que haya sido una guía útil para iniciar el estudio y el conocimiento del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Y también para quien guste de ustedes ir más a fondo y tengan las bases para hacerlo, ¿verdad? Espero yo que haya sido de gran bendición eso y de edificación para sus vidas y para el conocimiento que quieren adquirir de la palabra. Para nosotros como cristianos ahora sabemos que todo el Antiguo Testamento, la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, los profetas y todo fue establecido por Dios para que supiera su pueblo que había de venir y cumplir con el Mesías. O sea, nuestro Señor Jesucristo debería de cumplir con todo eso. Y ya lo vimos que Él dijo, yo vengo a cumplir la ley. Sin embargo, sigue la mayoría del pueblo judío con su visión velada, aún no lo ha reconocido. Pero Dios les quiso mostrar a través de los mandamientos, tanto los mandamientos, las fiestas, las profecías, y todo eso era como el Señor Jesucristo en su primera venida iba a cumplir con la mayor parte de todo esto, de las profecías y de la ley. Pero ahora estamos esperando junto con ellos, aunque ellos esperan la venida apenas de su Mesías, y nosotros pues, ya esperamos la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida para completar lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo tengamos como nuestro único Dios y podamos vivir y reinar con Él. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que es la lección número 14, hermanos, de mandamientos, estatutos y decretos. Y esta fue la materia de usos y costumbres judías. Aquí terminamos, hermanos, y yo espero que haya sido de gran bendición para ustedes, como lo fue para mí, al prepararla. Primero, al tomarla, estas lecciones las tomamos con un pastor de Casa de Oración de Ciudad de México, Voz de Dios, y gracias a Dios por su vida, el pastor Ángel, y gracias porque pues nos abrió los ojos y nos dio la luz también para poder seguir adelante y aprender. Y bueno, yo espero que también haya sido de gran bendición. Aquí terminamos la lección. Yo quisiera alargar un poquito esto, pero ya fuera de la clase. Tenemos tiempo, quiero mostrarles, o quien guste también esperarse, quiero entregarles un material adicional ya a lo que es la materia, acerca de que yo sé que les va a servir a muchos, o a la mayoría. Así que, bueno, pues vamos a dar por terminada aquí nuestra lección de hoy y le damos gracias a Dios. Voy a cortar ya la grabación y posteriormente nos seguimos
Seguimos con la clase para los que gusten, ¿no? No es para todos. Voy a dejar de compartir. Ah, no, pero perdón. Voy a seguir ahí compartiendo, más déjenme cerrar.